Buen día. En el video de hoy vamos a tratar el tema de plataformas multilaterales digitales, que es una forma de organización económica que está revolucionando la economía, modificando la forma de consumir, la forma de hacer negocios y la forma de vincularnos socialmente y con nuestros afectos. Realmente es una forma de organización muy disruptiva que tiene enormes posibilidades y presenta enormes desafíos, como vamos a ver enseguida. Este tema casi no está estudiado por los economistas, hay muy poco sobre el tema y hay un número limitado de economistas que trabajan sobre esto, en parte porque es nuevo y en parte porque escapa a a las ideas principales que dominan a la teoría económica de hace varios siglos. En nuestro libro de texto prácticamente no hay nada sobre este tema. En las plataformas multilaterales digitales vienen a resolver un problema que ya existía, que ya había sido resuelto, pero del cual los economistas no habían tomado conciencia, o la mayoría por lo menos, porque algunos sí, debido a que se pensaba, por lo menos en el plano teórico, que las personas que querían intercambiar siempre podían hacer, que había mercados que estaban disponibles para resolver las necesidades de las personas intercambiando ahí. Curiosamente, fue el propio Adam Smith el que se dio cuenta que no siempre es así. En el caso que él me mostró o señaló como ejemplo, que era su propio país, en las tierras altas de Escocia, donde había tan poca población que vincularse para intercambiar. El costo de esto era enorme porque perdían las ventajas de la división del trabajo y de la especialización. Pero los economistas después de Adam Smith, en su mayor parte, en su inmensa mayoría, se olvidaron de esta observación, excepto algunos economistas, particularmente de los que trabajaban en temas del desarrollo, que se dieron cuenta que en algunos países subdesarrollados había mercados que no existían. La posibilidad de intercambio no estaba abierta. Sin embargo, para la mayor parte de los economistas, el tema de la inexistencia de un mercado era una falla de mercado y se trataba como esto. Sin embargo, lo que quedó en claro con las plataformas, con tiempos recientes, es algo que parece obvio, y es que para poder intercambiar primero hay que interactuar. Para que haya un mercado, tienen que crearse las condiciones para que éste exista. Y la primera de ellas es la interacción. Este aspecto tomó relevancia a comienzos de la economía digital, cuando aparecieron empresas como Amazon y eBay, que, bueno, primero les cuento un poquito qué hace cada una, probablemente lo conocen. Amazon, en su origen, vendía libros. Pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía cobrando una comisión. En realidad, más que un vendedor. Tanto que hubo un juicio en que alguien le discutió a Amazon porque le acusó a Amazon de mentir cuando decía que era una librería online. Y él dijo le dice que no, usted no es una librería online, usted es un agente editorial, es otra cosa. El juicio lo ganó Amazon, pero no sé si tenía razón en esto. eBay es un sitio, eBay como se pronuncia en inglés, un sitio de subastas online que vincula a gente que ofrece y demanda distintos productos. Y estas y otras plataformas que aparecieron, ¿se acuerdan? En el video anterior les mostramos que aparecieron apenas, estuvo disponible internet, y otras que aparecieron en esos años, ¿qué tenían en común? La primera es que utilizaban plataformas digitales.
Y la segunda, que es la que nos interesa para la teoría económica, es que facilitaba la interacción. Entonces ahí los economistas, cuando empezaron a ver esto, y en gran escala, pues por ejemplo, para 1999, Amazon ya tenía 30 millones de usuarios que la consultaban, se había convertido en una cosa realmente importante, y en ese momento Amazon empezó por primera vez a ganar dinero. Fíjense, llevó eBay, no sé cuándo empezó a ganar dinero, digamos, pero también fue una empresa muy, muy significativa. Obligó a que algunas personas le empezaran a prestar atención, no muchos, no muchos economistas. Y curiosamente, fueron un grupo de economistas franceses que a principios de la década de 2000 empezó a trabajar sobre este tema. Estas empresas recibieron, o estas actividades recibieron el nombre de plataformas multilaterales digitales. Y esto llevó a la definición económica del concepto de plataforma multilateral, porque los economistas se dieron cuenta que esto que hacían Amazon y eBay ya se venía haciendo desde hacía milenios, solo que no se le había prestado atención como una actividad económica importante. Para facilitar la interacción, ya los antiguos habían desarrollado instituciones como la Plaza del Mercado, el Bazar en los países orientales, en los foros. Nosotros cuando pensamos en foros pensamos en cuestión tribunalicia, pero en realidad los foros romanos tenían una finalidad comercial, que era probablemente la más importante, porque tenían lugares para que se instalen comerciantes. Y así, cuando ustedes estudiaron en Introducción a la Economía, el Desarrollo del Capitalismo, recordarán que se hablaba de las ferias de la Champaña, donde los primeros comerciantes, que eran ambulantes, se reunían periódicamente, todos los años, en distintas épocas del año, en distintas ciudades, para poder intercambiar. Entonces, este problema existía y había sido resuelto. Ya vamos a ver varios ejemplos de plataformas multilaterales que no son digitales y con las cuales nosotros tratamos todo el tiempo. Pero los economistas se dieron cuenta de este fenómeno recién alrededor del año 2000. Y entonces aparece la definición de plataforma multiorganización económica que facilita la interacción entre grupos de agentes económicos que tienen necesidades recíprocas, pero no pueden interactuar de otra manera o bien les resulta muy costoso. Están por algún motivo impedidos de interactuar. La plataforma multilateral permite la interacción y crea la posibilidad del intercambio. Esta dificultad para interactuar puede ser por múltiples razones. La más frecuente es la distancia. En la economía tradicional se suponía que si dos agentes económicos estaban muy distanciados para poder intercambiar, aparecía una actividad especializada que era el comercio, que se encargaba de comercio y el transporte, que se encargaban de hacer ese vínculo entre regiones distantes, entre ciudades distantes, entre países. El comercio internacional se ocupaba de eso. Que acá es importante ver que la plataforma multilateral que intenta resolver este problema vuelve un poquito para atrás. Decía que la cuestión más frecuente que dificulta el intercambio es la distancia, pero no es la única. La gente puede encontrar dificultades para intercambiar por múltiples motivos. Puede ser por razones sociales, por pertenecer a grupos sociales muy distintos. Por ejemplo, está muy estudiado que las personas encuentran empleo con más facilidad si tienen muchos vínculos útiles con empresarios y otros agentes económicos. Pueden ser por cuestiones idiomáticas, pueden ser por prohibiciones legales, ¿no? Por ejemplo, las fronteras establecen
limitaciones al intercambio entre personas que están en diferentes países. Sí, la razón por la cual las personas no pueden interactuar para después intercambiar puede ser de todo tipo. Lo que es importante es que hay que distinguir que a la plataforma multilateral, o lo que hace la plataforma multilateral, es promover la interacción. Y hay nuestro viejo conocido el mercado, donde ocurre el intercambio. Entonces, son dos cosas distintas. La interacción es un fenómeno y el intercambio es otro. Lo que ocurre es que la interacción es la condición para que sea posible el intercambio. Y vamos a ver cómo opera esto. Supongamos que hay oferentes y demandantes. En las plataformas multilaterales también vinculan a otras personas. Por ejemplo, las redes sociales vinculan amigos o conocidos o familiares. Pero a nosotros en microeconomía nos interesan oferentes y demandantes y que no pueden vincularse por algún motivo. Yo dibujé ahí un muro, pero puede ser un muro literalmente, como el muro que hay entre Estados Unidos y México, pero puede ser cualquiera de esos otros motivos que yo señalé como elementos que impiden la interacción. La aparición de una plataforma multilateral permite que ambas partes se conecten con la plataforma y si encuentran algún interés en común o simplemente si se descubren uno a otro, ocurre la interacción. Entonces, la interacción se da por medio de la plataforma. Después voy a dar ejemplos de estos. Y en otro momento, a distancia, no en otro momento, ocurre el intercambio. Pensemos si hacemos una compra en Mercado Libre. Nosotros nos vinculamos con el oferente a través de Mercado Libre, hacemos la operación, pero Mercado Libre no interviene en el intercambio. Ella ni se hace responsable de la calidad de los bienes, ni de la entrega misma, ni del pago, todas esas cuestiones de participantes. Lo que hace Mercado Libre como un servicio de valor agregado se llama, es proporcionar información sobre la reputación de los que participan en el negocio y otra información que no vamos a entrar en detalle, pero el intercambio lo hacen los oferentes y demandantes entre sí. Muchas veces las plataformas se interesan o les interesa tener un control para poder cobrar. Por ejemplo, nos exigen que el pago se haga por medio de algún dispositivo vinculado a la plataforma, pero acá no es porque de esa manera cumplan su función de interacción, sino porque lo necesitan para que le paguen. Pero fundamentalmente el intercambio y la interacción son dos cuestiones distintas. Una ocurre a través de la plataforma multilateral y otra es una relación de mercado como la estudiamos. Ahora, ¿por qué multilateral? Porque acá hay dos partes, oferente y demandante. Bueno, porque en realidad las plataformas normalmente vinculan a varios grupos distintos, no solo dos. Un ejemplo en una plataforma que no es digital, una plataforma no digital, son las inmobiliarias. Las inmobiliarias vinculan diferentes grupos de personas con intereses, con necesidades opuestas. Vinculan a vendedores y a compradores de departamentos, a propietarios de viviendas y a personas que buscan alquilar, a propietarios de locales, que es un grupo distinto de los propietarios de vivienda, y a comerciantes que alquilan locales comerciales, a propietarios de galpones industriales y a empresarios manufactureros que necesitan el local. Entonces, las inmobiliarias vinculan, en este ejemplo sencillo, 6 grupos, 3 pares de 2. Entonces, por esa razón se denominan multilaterales. Y fíjense que la inmobiliaria vincula a las personas, tal vez acerca posiciones, pero no determina el precio de la transacción, ni las condiciones, ni el pago. Todo eso lo hace los participantes, oferente y demandante. Ahora, también fíjense que normalmente la inmobiliaria nos pide que el contrato se formalice en su oficina.
Porque de esa manera ya cobra la comisión. Pero el contrato lo hacen las partes. ¿Qué funciones tiene la plataforma multilateral y los usuarios? Bueno, ya los comenté. La plataforma fija el precio y otras condiciones por sus servicios, la comisión de la inmobiliaria. Los usuarios fijan el precio y otros términos del intercambio. Y la plataforma puede influir, pero no determinar las condiciones de la transacción. Bueno, estas funciones ya se cumplían antes de la economía digital. Ya hablé de las inmobiliarias, las tarjetas de crédito también cumplen la función de plataformas, permiten que particulares y comerciantes se vinculen financieramente, haciendo algo que si no es mucho más difícil. Si nosotros queremos hacer una operación con un comerciante con el cual no tenemos trato, tenemos que pagar al contado. Si queremos usar alguna forma de crédito, ya ahí aparecen enormes costos porque el comerciante va a tener que averiguar quiénes somos nosotros, cuál es nuestra reputación, consultar el veraz, y entonces todo eso se dificultaría. En cambio, la tarjeta resolvió esos problemas porque la tarjeta nos conoce y entonces crea las posibilidades de interacción y después uno compra o no compra, paga o no paga, pero la tarjeta da posibilidad. Y bueno, hay muchas otras, por ejemplo, las revistas científicas vinculan a investigadores o autores de textos científicos con lectores. Los shopping es otro ejemplo de plataforma. La gente acude al shopping y ahí tiene una gran variedad de posibilidades de interacción. Y a lo mejor busca zapatillas, pero termina comprando zapatos, para retomar un ejemplo que usé varias veces. En los canales de televisión también, ellos vinculan productoras independientes de televisión con, con los espectadores, pero también vinculan a los anunciantes con los espectadores. Entonces hay varios grupos que se vinculan y otras formas más de vinculación. Y bueno, en el mundo digital ya hablamos de Amazon e eBay, pero hay muchas que conocemos, con las cuales tal vez operamos casi a diario. Incluso nuestro campus virtual también es una plataforma multilateral. Cumple esas funciones gratuitamente. Aparentemente, ya vamos a ver este tema, porque alguien lo paga, solo que en nuestro caso, quien paga las operaciones del campus virtual es el gobierno, el Estado Nacional. Y acá vamos a dar algunas precisiones. Porque yo estoy usando plataforma multilateral. Bueno, vamos a aclarar. Plataforma multilateral en sentido económico es una forma de organización económica. ¿Qué hace esta función? Permite la interacción. En cambio, en sentido informático, que es un conjunto integrado de programas de computación. Y la plataforma multilateral digital es una plataforma multilateral en sentido económico que emplea una plataforma digital para operar. Pero hay que distinguir entre la función económica de plataforma multilateral y la herramienta que utiliza, que es una plataforma digital. La plataforma digital puede utilizarse para otros fines. Puede tener una plataforma digital para hacer ventas por medio de ella. Por ejemplo, varios supermercados tienen plataformas digitales, pero no son plataformas multilaterales en el sentido económico, porque lo que hace el supermercado es vendernos a través de la plataforma. No facilita la interacción entre sus proveedores y los consumidores, que es lo que haría una plataforma. Tomo un ejemplo. Si nosotros queremos comprar latas de conserva, una plataforma multilateral digital, ¿qué haría? Vincula a productores de conserva con consumidores de conserva. Y después dejaría que nosotros compremos la conserva que querramos.
no así el supermercado, que es un intermediario en una plataforma. Él compra la conserva y nos la vende a nosotros. Eso se llama oferente unilateral. Y el comprador se llama demandante unilateral. Oferente y demandante como conocíamos hasta ahora. Vamos a hacer unas distinciones que empecé a señalar recién. La plataforma multilateral digital es distinta del vendedor o comprador que opera una plataforma digital, el ejemplo del supermercado. La plataforma multilateral, ya sea digital o no digital, es distinta del mercado que forman quienes compran o venden a través de ella. La plataforma hace que el mercado pueda existir, pero el mercado es algo diferente de la plataforma. Y la plataforma multilateral, digital o no digital, es distinta de la empresa que lo opera. ¿Por qué? Porque una empresa puede operar una plataforma digital para comportarse como un oferente unilateral. O puede emplear la plataforma para que sea una plataforma multilateral. Es muy común, y posiblemente el caso de Amazon es así, que Amazon inicialmente haya querido ser, en sus primeros momentos, una librería digital, una librería online, vulgar y silvestre, en que en lugar de tener un mostrador, vendía la plataforma. Después se dio cuenta que el negocio podía ser mejor si en lugar de comprar ella los libros y venderlos, lo que hacía era vincular a las editoriales con los compradores y cobrarles una comisión a las editoriales, o a ambos, no sé bien, ¿no? Entonces es bastante común que inicialmente las plataformas digitales, las empresas, primero tengan una plataforma digital y después que tuvieron una cantidad importante de usuarios, entonces las convierten en plataformas multilaterales, le ofrecen los servicios a otros. En el caso de Amazon, esto después se ve con mucha claridad. Si nosotros entramos en la página de Amazon, ahí encontramos de todo, ¿no? O casi de todo. Libros es uno de los rubros. ¿Por qué? Bueno, porque Amazon se dio cuenta que una vez que tenía una gran cantidad de usuarios, otros vendedores de otras cosas podían vincular potenciales clientes a través de la plataforma informática que ellos tenían. ¿Qué factores impulsan el desarrollo de las plataformas digitales? Primero, la reducción de los costos de transacción. No todos, sino de lo que llamamos costos de transacción ex ante, que son los costos de búsqueda de bienes, de precio, de calidades, los costos de información, es decir, enterarnos cómo funciona el producto, de la reputación del vendedor o las experiencias de otros compradores previos, y contacto, vincularse entre el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, esos costos bajan enormemente. Pero no solamente lo bajan en el sentido trivial de que dos personas o dos agentes que se hubieran podido vincular anteriormente en el mundo no digital, ahora se vinculan más barato, cosa que efectivamente es, a todos nos pasa, sino también que se pueden vincular personas, y esto es lo más importante, que antes no podían vincularse. Uno puede hoy, sin problemas, comprar un libro en Estados Unidos o en España, pero en Estados Unidos, el caso de Amazon es el más común, o una pyme que produce algún producto puede enterarse que hay un demandante de ese insumo, de ese producto que puede usarse como insumo de otro, en otro país del mundo. Entonces puede intercambiar de una manera que antes no era posible. Y esa es la gran diferencia entre las plataformas multilaterales digitales y las no digitales que existían anteriormente. Porque en las antiguas plataformas
era necesario que hubiera cierta cercanía física o posibilidad de acceso físico. Nosotros, para poder aprovechar las ventajas del shopping, tenemos que ir al shopping y comprar ahí. Pero ahora podemos hacer la misma compra desde nuestra casa y tal vez nos lo lleven a casa, al producto. Además podemos ver distintas tiendas, elegir y después comprar, lo cual es una ventaja inapreciable, porque antes para hacer eso teníamos que recorrer varias tiendas. Bueno, muchas personas todavía recorren tiendas porque les gusta. O eligen de otra manera, ¿no es cierto? Pero las plataformas han facilitado muchísimo esto. Y acá hay una cuestión muy importante que explica mucho del comportamiento de las plataformas, que es explotar las economías indirectas de red. ¿Qué es esto? Primero vamos a hablar qué son las economías directas de red. Las economías directas de red se presentan cuando la utilidad de un bien aumenta cuando aumenta el número de usuarios del mismo bien. Bien o servicio. El ejemplo clásico es el teléfono. Un teléfono solo, si existiera un único teléfono en el mundo no serviría para nada. No habría nadie con quien comunicarse. La utilidad del teléfono requiere que haya por lo menos dos. Pero mientras más teléfonos haya y más usuarios de teléfonos haya, más posibilidades de comunicarnos tenemos. Entonces aumenta la utilidad del teléfono. Las economías indirectas de red son un poquito más complejas. Con ella, la utilidad de un bien en servicio aumenta cuando aumenta el número de usuarios de otro bien o servicio. El ejemplo que tenemos en nuestras manos son las aplicaciones de celular. La utilidad de las aplicaciones basadas en Android o en iOS aumenta a medida que aumenta la cantidad de usuarios de celulares que utilizan el mismo sistema operativo. La utilidad de las aplicaciones basadas en Android aumenta a medida que aumentan los celulares que utilizan Android. Y que aumentan los usuarios de celulares que utilizan Android. Es lo mismo con iOS. Otro ejemplo, un shopping. La utilidad de las comidas rápidas que se ofrecen en el shopping aumenta a medida que aumentan las personas que van al shopping para comprar ropa. Entonces, la economía indirecta de red existen desde hace mucho tiempo, existe siempre, desde siempre, ¿no? Incluso era un aspecto muy importante con los sistemas de transporte. Por ejemplo, cuando aumenta el número de un sistema de transporte como que tenemos en Rosario, en el cual hay líneas que vinculan el centro con los barrios. Entonces, a medida que aumentan el número de usuarios del sistema de transporte, que ahora pueden viajar entre el barrio o que viajan entre los barrios y el centro, aumenta la utilidad de los locales comerciales en el centro, porque tienen una clientela potencial mayor. Pero lo que ocurre es que las plataformas multilaterales digitales, al facilitar la interacción entre muchísimos grupos de gente muy diferentes, varios grupos de gente muy diferente situada en distintos lugares, permite explotar las economías de red de una manera mucho mayor, mucho más importante. De alguna manera son la especialidad de las plataformas multilaterales digitales, permitir la explotación de estas economías. ¿Qué implicancia tiene esto? Que los usuarios de dos bienes o servicios diferentes se benefician mutuamente si usan la misma plataforma. Por ejemplo, los usuarios de Google, del buscador de Google, que buscan científicos,
Nosotros buscamos material, revistas o material científico a través del buscador de Google, los profesores, también ustedes los alumnos, y otras personas lo utilizan con fines recreativos, buscando algo para entretenerse. Otras lo usan con fines comerciales, buscando un proveedor o un cliente. Y todos ellos, lo que hacemos es beneficiarnos mutuamente a medida que va aumentando la cantidad de información que está circulando en la red. Cuando hay dos grupos de usuarios, ambos grupos se atraen mutuamente. Por ejemplo, los dueños de inmuebles y los inquilinos, o los autores de artículos científicos y los productores de programas de televisión y los espectadores de los programas de televisión. Pero se atraen con diferente intensidad, ¿no? Los espectadores son mucho más atractivos para los productores de televisión que a la inversa. Los productores de televisión necesitan espectadores, y los espectadores tienen muchos tienen alternativas. Uno puede ver la televisión, escuchar radio, ir al cine. Ambos grupos de usuarios tienen diferente disposición a pagar. Esto es muy importante. Por ejemplo, en televisión están los avisadores y los espectadores. Los avisadores están dispuestos a pagar para que le pasen la publicidad. Los espectadores tenemos mucho menos interés en eso. Es más, al contrario, la publicidad para muchos nos resulta una desutilidad. Entonces querríamos que no la pasen. Entonces, el hecho de que hay usuarios que atraen más que otros y algunos están más dispuestos a pagar que otros es sumamente importante, porque la plataforma multilateral digital a ambos grupos precios distintos. ¿Cómo fijan los precios de la plataforma? Para ambos grupos en conjunto, si lo que le cobra a cada par de agentes que interactúan, se demuestra que se aplica la regla de fijación de precio en monopolio o competencia imperfecta. A veces esta regla es sencilla, para un caso sencillo, pero cuando los grupos y las operaciones que se realizan son muy complejas, por ejemplo, compra-venta de pasajes de avión o alquiler de cuartos de hotel, donde hay una gran variedad y muchas posibilidades de elección, y donde los compradores o los inquilinos de cuarto son muy, muy variados. Esta regla, si bien en términos generales se cumple, igualación de ingreso marginal con costo marginal, tiene una forma matemática muy, muy, muy complicada. Pero lo esencial es lo mismo: la igualación de ingreso marginal con costo marginal para ambos, como vimos en el video anterior. Pero cada grupo, ese precio que se fija para los dos, no se reparte por dos, no se divide por la mitad, sino que se aplica lo que se llama el principio del sub y baja, que se cobra más al grupo con más disposición a pagar y se subsidia al grupo que más atrae al otro o que tiene menos disposición a pagar. Entonces, ¿qué hace la plataforma? Le cobra muy poco o generalmente nada, e incluso hasta dan regalos para que el grupo más atractivo se afilie, se convierte en usuario de la plataforma. ¿Para qué? Para poder cobrarle algo o más al grupo con más disposición a pagar. Muchas de las cosas, o de los servicios, o de los bienes digitales a los cuales nosotros accedemos gratuitamente, o vuelvo a decir, como dije en la clase anterior, a precio cero,
por lo que explícitamente no nos cobran nada, tienen precio cero por eso, porque hay otro que paga. También nosotros no sabemos. Por ejemplo, los avisadores que tenemos los avisos que vemos en muchos sitios o bajar algo, bueno, el avisador lo pagó. Entonces el sitio a nosotros nos deja acceder gratuitamente o a precio cero, insisto, pero le cobra al avisador. Entonces se divide el mercado en dos lados. Un lado lucrativo al cual se le cobra y un lado subsidiado. El subsidio puede ser precio cero, pero incluso puede ser, por ejemplo, cuando se constituyó PayPal, durante bastante tiempo, a cada persona que se inscribía como usuario le regalaban cierta cantidad de dólares que le ponían un crédito disponible para usar cuando quisiera pagar algo, ¿no? Pero también, sin llegar a este extremo, es muy frecuente que nos den regalos bajo otra forma, la tarjeta de crédito, todo el tiempo. Si nos afiliamos a o hacemos un depósito, un pago, un débito automático en la tarjeta de crédito, entonces nos dan tal cosa. O tenemos tal cosa gratis, nos anulan tal comisión, ¿no? Nos descuentan tal comisión. Tales días hay descuento en tal. Todas estas cosas son regalos que nos hacen como subsidios, para que utilicemos la tarjeta. En algunos casos hay personas que prestan mucha atención a este tipo de ofertas y obtienen a lo largo del mes ofertas que le pagan ampliamente el gasto en tarjeta, que le permiten recuperar el gasto de la tarjeta. Entonces, esta segmentación en dos lados, lucrativo y subsidiado, explica muchas cosas que, al menos en parte, que parecen inexplicables. ¿Ves? ¿Por qué esto no tiene precio? Y acá voy a poner algunos ejemplos muy conocidos. El apps de celular la bajamos gratuitamente, no todas, pero muchas de ellas. Y la plataforma que les permite desarrollar, hay una plataforma que tiene Android y otra que tiene una para Android y otra para iOS, que les permite a los programadores desarrollar aplicaciones y tienen que pagar por eso. La televisión abierta, tenemos los avisadores y los televidentes, ya hablé, y también los productores y los televidentes. La televisión también tiene dos grupos ahí. En la tarjeta de crédito se le cobra a los comerciantes y se subsidia a los tarjetavientes. Algo nos cobran, pero no todo el costo de la tarjeta. En los deliveries también, ¿no? Cobran al comerciante y subsidian a los consumidores. Tal vez después el comerciante no sube el precio si la vendes por delivery, pero esa es una práctica desleal que no deberían utilizar. Bueno, ¿qué condiciones hay para la existencia de una plataforma multilateral? No lo pongo porque es obvio, tiene que haber lo que se llama una audiencia, un público dispuesto a participar. Y tiene que haber posibilidades de intercambio que no se realizaron y economías de red que tampoco se explotaron. Yo digo, la principal condición para la existencia de una plataforma multilateral digital es que sea posible aprovechar las ventajas del intercambio, que no se podían aprovechar porque los participantes no podían vincularse. Esa es la básica, hablamos todo el tiempo de esta. Y después también, casi junto con esta, la existencia de economías indirectas de red que no se pudieron explotar porque las personas no se podían vincular, porque no intercambiaban. Pero además tiene que haber otras condiciones. Que sea imposible o muy difícil la elusión, negociación y arbitraje. ¿Qué es elusión? Elusión es hacer la misma transacción por una plataforma.
si hay varias plataformas, puede haber más de una plataforma operando para la misma transacción, por ejemplo. Si pedimos pizza, como ya he hablado varias veces, tenemos varias plataformas que nos permiten pedir alimentos preparados, ¿no? Pero la ilusión, ¿qué sería? Que estando la plataforma funcionando y el comercio afiliado a la plataforma, el comercio nos mandara por delivery propio si nosotros lo llamamos por teléfono, ¿no? Si eso es posible, si se admite, la plataforma tiene muchos problemas. La negociación, una vez que se vincularon o se conocieron a través de la plataforma, los posibles participantes pudieran negociar por fuera de la plataforma. Esto es algo que se ve, por ejemplo, cuando con las plataformas para como Airbnb, para alquilar inmuebles por periodos breves, para el turismo, por ejemplo, ¿no? Uno puede, o también para una plataforma como Despegar o Booking, que nos permite elegir una habitación en un hotel que de otra manera nos resultaría muy difícil enterarnos y evaluarla. Pero a lo mejor, ¿qué podría ocurrir? Que nosotros miramos en la plataforma el hotel que nos gustó, y después acordamos el precio directamente con el dueño del hotel, o en el caso de Airbnb, con el dueño del departamento. Y saltamos la plataforma. Si eso pasa, la plataforma no puede hacer un negocio. En Argentina no es raro, en el exterior no. En los países europeos, por ejemplo, y otros, es mucho menos en Asia, donde además es imposible por razones de comunicación. Pero entonces acá Airbnb parece que está en muy malas condiciones hoy, pero hace 4 meses atrás, cuando existía, en Argentina no andaba muy bien por este problema, porque la gente negociaba por fuera de la plataforma. Y arbitraje es cuando un tercero se interviene en lugar de la plataforma. Pues el concepto de arbitraje se da cuando un agente económico compra a un precio para vender más caro después, o compra en un lugar para vender en otro, cuando arbitra entre dos posiciones, entre dos situaciones, ¿no? También acá podría ocurrir que hubiera arbitraje, que un tercero interfiriera. Nosotros, alguien hackea a Mercado Libre, entonces cuando ve que uno entra al Mercado Libre, él se mete en su lugar y dice, mire, yo le ofrezco lo mismo más barato. Exactamente la misma operación, pero le cobró menos comisión, ¿no? Bueno, todas estas cosas son posibles, cuando ocurren, hacen difícil o inviable la plataforma. En general, las plataformas diseñan su estrategia para que esto no sea posible. Y otra cuestión que es importante es la tolerancia a la multiconexión. Si las plataformas, para tener una vida tranquila, tienen que poder aceptar que haya que sus usuarios hagan las mismas funciones con otra plataforma. El ejemplo clásico son las tarjetas de crédito. Todos tenemos más de una. Incluso el banco te ofrece 2, por lo menos, o más, pero por lo menos 2. Y eso funciona sin ningún problema, a nadie le molesta. Lo mismo, hay personas que utilizan despegar.com o varias plataformas para buscar pasajes. Entonces la plataforma no tiene que resultar bloqueada por el hecho de que las personas tengan multiconexión. La multiconexión también se da en plataformas que no son digitales. Digamos, en Rosario hay varios shopping, y las personas van a uno u otro. No hay, todos pueden subsistir porque el mercado admite la existencia de todos ellos. Ahora que hay un temita que es muy discutido y que da lugar a muchísimos debates.
y es que hay un subproducto de las plataformas multilaterales digitales que son los datos. Cada vez que interactuamos con la plataforma, nosotros generamos datos. Y ahí hay toda una discusión porque la pregunta es, ¿qué hacen las plataformas con los datos? En primer lugar, los utilizan para tratar de mejorar su situación en relación con nosotros mismos, con los propios usuarios. Y nos conocen y saben qué hacemos, ¿no es cierto? Como ya hablamos en el otro video. Pero muchas personas dicen que en realidad no son subproductos, que el objetivo de muchas plataformas es recabar datos para venderlos. También si son subproductos, las plataformas pueden venderlos o pueden utilizarlos sin nuestra autorización o con una autorización que le hemos dado de manera inconsciente. Y nosotros entramos en una página de web y nos piden que hagamos clic en las condiciones para operar. Si no, no podemos seguir adelante. Y casi todos nosotros hacemos clic sin saber que aceptamos. Porque las condiciones son complejas, larguísimas. Uno debería tener enormes conocimientos jurídicos y técnicos y debería estar dispuesto a destinar tiempo a leerlo. Bueno, hacemos clic y listo. Sí, aceptamos. Adelante. Entonces, a lo mejor los estamos autorizando a usar los datos de manera que para nosotros son inimaginables. Pero bueno, acá hay toda una corriente muy crítica de las plataformas multilaterales digitales que enfatiza este hecho de que las plataformas toman nuestros datos y los utilizan para sus propios fines, que muchas veces no son muy honestos, dicen los críticos. Yo no sé. Ahora, las plataformas están afectando enormemente la organización de la producción. ¿Cómo era la producción en la era industrial? Nosotros explicamos cómo estaba organizada la primera clase o la segunda que hemos dado con lo que se llama el modelo lineal de producción, ¿no? Tenemos recursos naturales que pongo con el símbolo en verde y el consumidor que simbolizo con el carrito del supermercado. Y entre los recursos naturales y el consumidor hay un conjunto de empresas que van realizando las diferentes fases de la producción hasta que finalmente entregan el producto al consumidor. Estas empresas, a su vez, están organizadas internamente de manera jerárquica en divisiones o departamentos que se van pasando unos a otros. Entonces uno puede ver todo el proceso productivo como una sucesión de actividades que se realizan, algunos dentro de una empresa, otros dentro de otras. Y las empresas se vinculan entre sí por operaciones de mercado. Mientras que, por compraventa, por transacciones de mercado, la que fuera. Mientras que dentro de lo claro de nuevo, las empresas se coordinan entre sí a través del mercado, a través del sistema de precios. Y después se vinculan y realizan las transacciones mediante compraventa u otro tipo de transacción, voluntariamente. En cambio, dentro de la empresa hay una organización jerárquica donde se aplica el mando, la autoridad, para organizar las distintas actividades. Esto, como ya lo vimos en una clase anterior. A veces vuelvo atrás. Se fue desarrollando desde los orígenes del capitalismo. Al principio las empresas eran pequeñas, no tenían una organización interna compleja, pero a partir de fines del siglo XIX, de 1890, 80, 90 aproximadamente, empiezan a aparecer empresas mucho más complejas que tienen una organización interna de departamentos. Y con el tiempo se convirtieron en divisiones. Avanzando el siglo XX, estas empresas organizadas internamente en distintas divisiones se convirtieron en empresas multinacionales, en el cual las partes de la empresa está dividida en subsidiarias que están situadas en diferentes países.
una casa matriz en el país de origen, generalmente, y subsidiarias en distintos países. Entonces, ¿qué hace la empresa multinacional? Organiza la producción de manera jerárquica, por medio de la autoridad, no dentro de un establecimiento, sino a través del mundo, a través de diversas subsidiarias. Esta forma de organización económica llegó a su mayor grado de perfección a fines del siglo XX con la globalización, en el cual las empresas organizaron la producción de prácticamente todos los bienes de manera global, con actividades desarrolladas a lo largo del mundo. Imaginemos que esta actividad que nos estamos interesando, el paquetito que hay abajo junto al carrito de supermercado o encima del carrito de supermercado, es pan. Entonces puede ser que haya en Argentina, pues hay en Argentina empresas agrícolas que extraen, obtienen trigo de la naturaleza, el cual lo venden a, por ejemplo, una empresa como Molinos o Bunge o Cargill, que es una empresa multinacional que tiene subsidiarias. A lo mejor procesa el trigo, parte lo venden y lo venden en Argentina como harina. Cargill es uno de los principales productores de harina. Parte del trigo lo exporta tal vez a su país de origen, que es Estados Unidos, o a otro, a Egipto, o lo que fuera, y a lo mejor en otra parte del mundo tiene una subsidiaria que compra el trigo argentino, digamos, en Rumania, lo procesa y vende pan en Rumania. O tal vez lo congela y lo exporta a Francia. A Francia es difícil porque los franceses son medio quisquillosos con el pan, pero a lo mejor lo exportan a algún país del Medio Oriente. Entonces, toda la organización de la economía mundial hacia principios del siglo actual había sido conformada de esa manera. Había lo que se llama una cadena global de suministros, por lo cual la organización de la producción estaba vinculada de esta manera por multinacionales que internamente se manejaban de manera jerárquica. Todas estas operaciones que yo digo que haría imaginariamente una empresa del tipo de Cargill están dirigidas en última instancia por un directorio que está en Estados Unidos y que toma las decisiones, que delega muchas decisiones a los niveles inferiores, pero la última palabra la tiene el directorio que existe en la casa matriz. Bueno, esta forma de organización empezó a debilitarse debido a la irrupción de las plataformas en el transcurso del presente siglo, serían los últimos 10 años. ¿No? ¿Por qué? Porque esa cadena de suministro que puede ser local, pero que estaba a escala mundial, se rompió por la aparición de la plataforma. Entonces, ya las empresas, que antes era directa entre ellas, entre un proveedor y un cliente, empieza a ser a través de una plataforma. Entonces, a lo mejor, el caso en Argentina pasó en otros tiempos, últimamente probablemente no, pero que, bueno, una empresa que antes necesitaba, por ejemplo, un motor y que antes de que estuvieran las plataformas digitales tenía que comprarlo a algún proveedor relativamente cercano, porque tenía que ver la calidad del producto, ponerse de acuerdo con las especificaciones técnicas, y a lo mejor no podía comprar algo en China o en un país asiático, en Vietnam, no sé. Y si quería comprarlo tenía que ser un costo muy grande, tenía que irse, tratar con allá, bueno, era muy costoso. De repente lo hace a través de la plataforma. Busca el insumo que necesitaba, el motor, o un tornillo, una tuerca. Y bueno, lo puede buscar en todo el mundo, ¿no? Acuerda con la empresa C que necesitaba ese insumo, ya no lo busca un proveedor próximo de alguna manera, sino que lo puede comprar por medio de la plataforma.
Se rompió la cadena global de suministros dirigida automáticamente, jerárquicamente, sino que ahora hay operaciones de mercado. Una empresa grande, digamos, que producía internamente, o una empresa no grande, cualquiera, que producía internamente alguna de sus partes, y por ahí ve en internet que hay un proveedor que la fabrica, potencial proveedor que la fabrica, y este potencial proveedor está en la India. Y bueno, lo compra. Mucho más común ahora es, uno necesita un software, una parte de la programación del software de la empresa, para el cual tenía contratado un programador. Y bueno, hay plataformas donde uno puede entrar y buscar el programador más barato y que ofrezca mejores antecedentes y pedirle que haga esa parte de programación y se la paga si él la hace, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va rompiendo las formas antiguas de organizar la producción y el intercambio. Además, la plataforma hace otras cosas. Ella misma puede ocuparse de vincularse con el consumidor. Entonces, a lo mejor un bien que la empresa B terminó, digamos una lata de conserva, y que antes tenía que vender a la empresa C, que era un supermercado, ahora la empresa B, el producto de conserva, lo puede vender directamente al consumidor a través de una plataforma. La plataforma además hace cosas como la que ya vimos. La primera permite la interacción y los negocios, la comunicación entre los intervinientes, interviene o puede ayudar a intervenir en los aspectos financieros, pueden realizarse a través de una plataforma, y fundamentalmente genera datos. Ese cilindrito es el símbolo de registro de datos. Bueno, todas estas cosas, estos datos después se utilizan, generan datos en una magnitud que antes no existía. El fabricante de productos, de cualquier producto, está pendiente de la reacción de los compradores en las distintas etapas de la cadena de producción, llegando hasta el consumidor, los cuales van generando datos que el productor del bien va recibiendo continuamente y le va obligando o le va ayudando a reformular sus productos, a diseñar de nuevo. Toda esta cosa que me resulta tan molesta de que para cualquier cosa que hagamos al rato que queda registrado, ¿no? Va al cajero y saco un billete y al rato me aparece: queremos saber cuán satisfecho está de la operación del cajero, ¿no? Y así. Y bueno, son formas de retroalimentación que no existían antes. Esto se llama el modelo de plataforma. Y bueno, lo que se dice es que las plataformas dominan la economía del siglo XXI porque generan posibilidades de interacción e intercambio que antes eran imposibles, pero que además van dejando obsoletas formas antiguas de relación. Y esto es sumamente importante porque obliga a todo el mundo a cambiar el modo en que se comporta. Algunos lo hacemos de buen grado. Por ejemplo, los consumidores, yo siempre digo, nos movemos como peces a dos aguas entre el mundo no digital y el digital. Porque la economía digital nos proporciona cada día cosas nuevas que mejoran la forma de satisfacer nuestras necesidades. Y todos, o muchos por lo menos, estamos dispuestos a aprender cómo hacerlo, a adoptar nuevas formas de comportarnos, porque aumenta nuestras posibilidades de elección. Y en general lo hace a costos muy, muy bajos. Pero esto es completamente diferente para los productores, porque los productores tienen enormes dificultades para adaptarse. Y cuando digo productores me refiero tanto a las empresas como a los trabajadores, y mucho más los trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque para trabajar en el mundo de las plataformas hay que desarrollar estrategias nuevas, distintas. Si no basta tener una página web
para una empresa. Tiene que saber qué hacer con ella, porque si quiere usar el mostrador, va a fracasar. Lo mismo para los pequeños comerciantes. No basta poner, como mucho uno ve por todos lados, un anuncio, bueno, comuníquese por WhatsApp o por Facebook. Y bueno, a lo mejor consigue algún cliente, pero en general eso no basta. Y mucho más para los trabajadores que vamos viendo que nuestras capacidades van quedando obsoletas y que casi todas nuestras nuevas habilidades están vinculadas a aspectos de la economía digital, muchos de los cuales están accesibles a través de plataformas. Entonces, la transformación que esta forma de organización económica está generando es muy, muy importante y todos, nos guste o no nos guste, para muchas cosas nos gusta y para otras no nos gusta, estamos teniendo que adaptarnos. Porque quien dijo esto, que no sé quién es, pero lo he visto muchas veces escrito, las plataformas dominan la economía, no sé del siglo XXI, del siglo XXI. Bueno, muchas gracias, con esto termino y esta vez me despido diciéndoles que este es el último video de este cuatrimestre. Hasta pronto en otras circunstancias y tal vez a través de esta plataforma.